Muy buenas noches y bienvenidos a Empresa 7, programa de aquí, de Onda Mezquita, 7 Televisión. Seguimos hablando de economía, de empresa, y hoy vamos a hacerlo con una empresa pública, la empresa municipal de autobuses de Córdoba, Aucorsa. Hace solo unos días nos levantamos con la sorpresa agradable de que el Gobierno central había concedido una ayuda, una subvención de 4,5 millones de euros a Aucorsa, precisamente para paliar un déficit en el número de viajeros sufrido durante la pandemia. Recordemos que Aucorsa es un servicio público que se mantiene sí o sí, tenga o no tenga viajeros. Aucorsa lo mantuvo y además lo mantuvo hasta con una gratuidad que hacía que los viajeros, precisamente para que no se agolparan, para flexibilizar y agilizar la entrada de viajeros, entraran al vehículo, pues precisamente se hizo eso. Durante un tiempo de la pandemia, pues una de las principales, o la principal vía de ingresos que tiene Aucorsa, pues se eliminó. De ahí hoy tenemos a su gerente, a Ana Tamayo, que fue también presidenta en su día de Aucorsa, para que nos explique cómo se ha desarrollado la gestión de la empresa durante la pandemia, cómo van esos proyectos que se programaron a principios de la legislatura de la Corporación Municipal y que, bueno, de alguna manera pues se han ido perdiendo, se han ido paralelizando, si cabe. Y para todo ello y más, pues está con nosotros Ana Tamayo. Muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Vaya papeleta que te ha tocado. Bueno, empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal. Bueno, yo creo que ya estamos saliendo, yo miro siempre con optimismo y bueno, la papeleta poco a poco se va resolviendo, o sea que para adelante siempre. No, desde luego, además con una sonrisa, con una gestión impoluta, una magnífica gestión. Desde el programa quiero felicitar por cómo se está desarrollando Aucorsa y lo bien que se fueron tomando decisiones prácticamente al segundo, ¿no? Adelantándose incluso al problema. Pues sí, la verdad es que sí, porque de un día para otro, de repente, creo que fue un 14 de marzo, se decreta el estado de alarma, se baja un 80% de viajeros, se obliga, entre comillas, a mantener una normativa sanitaria muy complicada, un nivel de servicio necesario también, porque nos califican y somos además esenciales, un servicio público esencial, que es la movilidad, el referente de la movilidad en nuestra ciudad, en cualquier ciudad. Y bueno, pues tuvimos que cambiar la orden de servicio, digamos, pues de un día para otro infinidad de veces, ¿no? Creo que fueron, no sé si 14 veces a lo largo de los meses de pandemia, ¿no? Eso, cuando normalmente las órdenes de servicio se dan en 15 días y se hace con una tranquilidad y una modificación, pues de repente pues tuvimos que hacerlo de un día para otro y luego con una situación de personal también compleja, porque muchos tuvieron pues, con permisos laborales, o sea, con permisos retribuidos, con temas de conciliación, con bajas, con... ¿Lo que es una empresa? Lo que es una empresa compleja. Compleja, eso es lo que quería preguntarle también, porque usted ha sido presidenta, ha sido concejala y ahora es gerente de una empresa municipal. ¿Y qué empresa? Sí. Con su complejidad, con su déficit por los siglos de los siglos, en fin. Bueno, es que somos un servicio público y entonces... digamos que tenemos un déficit estructural, porque parte, lógicamente, se subvenciona, en este caso, con capital municipal, con impuestos de todos los cordobeses. O sea, todos los cordobeses, de alguna manera, la mitad de la empresa, digamos que la sostienen entre todos los cordobeses, porque si realmente el usuario del servicio público pagase lo que realmente cuesta un billete, pues no sería un servicio público, sería una empresa. Bueno, probablemente, ¿no? A veces incluso nos traería más cuenta, ¿no? En determinado, eso es lo que tiene el servicio público, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto valdría si el...? Pues casi un poquito más del doble, incluso. Si ahora mismo está en 1,30 el billete sencillo, pues probablemente se estaría alrededor de los 2,50. O sea, el ayuntamiento, más de la mitad del presupuesto lo cubre el ayuntamiento con dinero público, lógicamente, y la otra mitad, y de ahí el déficit que nos ha llegado ahora, es por los recursos propios, por los ingresos propios que son los viajeros. Si no hay viajeros y que no pagan billetes, pues esa otra mitad se queda coja y de ahí es de donde hemos sacado, al bajar el 80% lógicamente con el tema del confinamiento inicial, pues los viajeros no se subían, pero nosotros seguíamos manteniendo esas líneas. A mí me llama mucha gente, me decían, es que da una pena, tú no puedes quitar los autobuses. Digo, pues nosotros podemos reducir un poco, de hecho lo hicimos. Redujimos en su momento, en el máximo momento de la pandemia y del confinamiento, estuvimos a un 54% del servicio, estuvimos haciendo una escalada en esos primeros meses y luego adaptándonos. Al final hemos personalizado, que yo creo que ha sido un esfuerzo importantísimo del Departamento de Planificación. Yo antes hablábamos
que no es solo tener, que la gestión no depende solo de quien lleva al final, quien tiene la responsabilidad final de la firma o de la gestión, sino de ese magnífico equipo que se tiene. Y yo a mí, es que me duele la boca decirlo, y no lo digo por cumplir, que parece que es que siempre tienes que decir que tienes buenos equipos. Yo creo que en Aucorsa tenemos una fama regular porque nunca llueve a gusto de todos y porque no podemos estar en las puertas de todos los domicilios, llegando a todos los puntos de Córdoba, y entonces hay gente que se queja porque lógicamente pues la parada le pilla un poco lejos o hay un retraso en un momento y la gente, bueno, somos impacientes, no toleramos que en un momento dado, por un momento de tráfico, de una obra, de una lluvia, de lo que sea, haya un problema en la frecuencia y rápidamente nos quejamos, ¿no? Bueno, es legítimo, pero bien, también es cierto que cada día más, de hecho hemos arbitrado dentro de nuestro departamento de quejas, sugerencias, hemos arbitrado una pestañita que se llama felicitaciones, porque poquito a poco hay personas que dedican un segundito a felicitar a determinado conductor o por la amabilidad, ¿no? Entonces, bueno, que no todos sean quejas, porque es verdad que el trabajador se merece también un... Es difícil, no es fácil el puesto de conductor y el estar ahí al pie del cañón y de cara al público y mantener la serenidad en una conducción durante un periodo de tiempo. Que es conductor, es informador, es recaudador. Es recaudador, tiene que tener una amabilidad exagerada y así hay que hacerlo. Y una cintura exagerada también. Sí, y así hay que exigirlo. O sea, que el trabajador tiene que ser consciente de que parte de su papel es esa atención también al público y esa delicadeza en el trato y esa educación y respeto, ¿no? Yo ahí también me gustaría hablar con todos los cordobeses y decirles que todos tienen que tener también, con respecto a los conductores y a ese personal, un poco de paciencia y comprensión, ¿no? Y respeto. He estado repasando, señora Tamayo, la hemeroteca que... Que puede ser horrible. No. ¿Cómo se te ocurre? He repasado la hemeroteca y claro, usted llegó a la gerencia de Aucorsa en el año 2019 y por asomo sabíamos que íbamos a tener una pandemia y si nos lo cuentan y nos lo explican, pensamos que es una película de ciencia ficción, realmente. He repasado y usted decía dos cosas muy claras. Quiero renovar la flota y quiero crear un carril BAO. Un carril BAO, un carril exclusivo, específico, que normalmente va por la parte central de la vía, ¿no? Sí, como si fuera un tranvía, para que me entiendan los telespectadores. Entiendo que todo se ha visto truncado por la pandemia, que han estado achicando agua en la empresa, pero no sé si han ido avanzando en estos proyectos de manera paralela e invisible. Yo creo que en este mandato el carril BAO no es factible. Yo creo que tenemos que ser honestos con los ciudadanos. Para mí me hubiera encantado porque yo creo que es básico. Yo es que estoy convencida de la bondad del transporte público, pero absolutamente convencida, quiero decir. Yo creo que la movilidad en una ciudad como Córdoba tiene que pivotar fundamentalmente en el autobús. Y entonces para ello el autobús tiene que ser eficaz, independientemente de precio y de flota y demás. Sobre todo tiene que ser cómodo y ágil. Y el carril BAO es fundamental para esa agilidad. Supongo que estará de acuerdo en que el Aucorsa debe ser, o el autobús de Aucorsa debe ser la mejor opción y no la opción que me queda. No, sin duda. De hecho, luego me imagino que lo comentaremos, el plan de los polígonos prueba de ese convencimiento. Vamos a hablarlo. Venga. Sí, correcto. Quería preguntarle, ya que hemos hablado de pandemia, ¿cómo han sido los números en la pandemia? Pues un desastre, ¿qué quieres que te diga? Sinceramente, un desastre como porque, todo. Pero bueno, que exactamente, un desastre, y dentro de que digo que es un desastre, no hemos ido tan mal como muchas empresas similares a nosotros de otra ciudad, ¿no? Todas las empresas municipales de transporte, pues lógicamente al bajar en un 80, un 90 incluso por ciento, algunas de ellas, y te hablo por ejemplo de Málaga. Málaga tuvo, porque además Málaga se sumó el residente y el turista, que tiene una parte muy importante del transporte turístico, que también depende de la MT de Málaga, ¿no? Entonces, pues poco a poco vieron cómo se iban hundiendo viajeros y, por tanto, recursos económicos provenientes de esos viajeros. Pero bueno, yo creo que estamos levantando cabeza y levantándola progresivamente. Es cierto que estamos un poco estancados. Es cierto que estamos ahí entre los 46, 47.000 viajeros diarios, cuando antes llevábamos 60 y tantos mil. Cuando dice antes, ¿qué dice? ¿Antes de la pandemia? Sí, yo sé que... Antes y después pandemia. Sí, yo sé que hay muchas empresas ya que simplemente, de hecho, mi presidente me dice que no me flagele más,
porque que me compare ya, porque es verdad, con el año 2020, porque ya hemos cambiado el ciclo, ya las comparaciones siempre son de un año para otro, pero yo sigo pensando siempre en el 2019 y en ese momento en el que en enero y en febrero fueron los mejores meses históricos de Aucorsa, hablo de enero y febrero del 2020, los mejores meses en 10 años. O sea, las estadísticas en los últimos 10 años las habíamos rebasado con creces ese enero y febrero del año 2020, o sea, justo antes de la pandemia. Entonces, claro, yo entiendo que ahora mismo, para mí lo ¿Cómo hemos empezado el año, ¿no? ¿Qué manera más brillante? Íbamos como un tiro, ¿no? Íbamos como un tiro. Pero porque también había muchas cosas organizadas en Córdoba. Enero fue un mes espectacular, con toda la iluminación del centro, con todo. Entonces había muchísimas cosas y la gente tenía dónde ir. Y para ir, pues usaban Aucorsa. Entonces al final, si no hay actividades en la ciudad, por la pandemia o por cualquier otra cosa, pues nosotros somos los primeros que nos resentimos, lógicamente, en Aucorsa. Es que es de cajón. Y así ha sido. Es que es de cajón. Quería preguntarle, señora Tamayo, ¿qué ha sido lo mejor y lo peor que le ha pasado como gestora de la pandemia a una empresa como Aucorsa? Pues yo diría que lo peor ha sido ver como día a día, no solo son días, sino la dificultad en la recuperación inicial. Ahora ya parece que progresivamente vamos subiendo semanalmente. Lo mejor es darte cuenta de que sabemos responder, que somos una empresa pública que ha sabido responder perfectamente. Tanto de un día para otro solventamos todo el tema, por ejemplo, de la limpieza. Limpiar, o sea, lavar y desinfectar la flota que estaba en la calle diariamente. Hablo de 80-85 autobuses diarios, toda la noche, o sea, porque además tenían que ser en horario nocturno. Entonces, ¿cómo nos pusimos las pilas? ¿Cómo incorporamos todas las mamparas a aquellos autobuses que todavía no los tenían? De un día para otro. ¿Cómo pudimos solventar el tema de mascarillas cuando apenas había mascarillas? Esa primera época es que se nos olvida ya. ¿Y lo que costaba una mascarilla? Lo que costaba una mascarilla, como... Lo que costaba una mascarilla, un gel desinfectante, pues todo eso costaba muchísimo dinero. Pues todo eso lo pusimos en marcha, fuimos de las primeras, yo creo que en Andalucía hemos sido, y somos, la única empresa que tiene gel hidroalcohólico a la entrada de todos los autobuses. ¿Cómo supimos reaccionar también a la dificultad? Pues nosotros teníamos las máquinas validadoras, o sea, donde la gente pagaba para poner... Pues las teníamos a la entrada, no podíamos trasladarlas al centro porque, bueno, es una dificultad informática importante, ¿no? Una dificultad técnica que no es coger el aparato y ponerlo en la mitad del autobús, sino que tiene una serie de conexiones, que van a no sé dónde, en fin, que no era posible. Entonces tuvimos que hacer que el transporte en esa parte de la pandemia fuera gratuito, ¿no? Para evitar precisamente la acumulación de gente en la puerta y el posible peligro, porque al final nuestra plantilla... Bueno, había que cuidarla como lo empaño, ¿no? Lógicamente, pues la plantilla estaba ahí, estaba al pie del cañón, nuestros conductores estaban dando la cara y desde luego había que cuidarla y mucho, ¿no? Esto es un programa de empresa y gestión económica, lógicamente. Y pierden viajeros, tienen que hacer una inversión importante en geles, en mascarillas, en mamparas, ¿no? de prevención o de seguridad para posible contagio y mantienen el número de empleados, o sea... la balanza, los números, mejor ni hablemos de ellos, ¿no? Porque serían terribles. También es cierto que hubo un ahorro de costes importante, se ahorró en temas de seguro, porque no todos los autobuses salieron a la calle, entonces quedaron unos en cochera, se paralizó el tema de los seguros mientras estaban en cocheras, pues se dio de baja los seguros, porque no salían, se ahorró combustible. Los costes de la feria al no cubrirse, la gente también se tiene la sensación de que Aucorsa en la feria gana muchísimo dinero, y la realidad es que no. La realidad es que estamos un poco lo comido por lo servido, porque también tenemos unos costes de personal muchísimo mayores, lógicamente, porque también tienen prolongaciones de jornada, hacen horarios... Pero estará conmigo que es la época del año en la que más se coge el autobús, ¿no? Sí, bueno, yo ahora mirando las cifras del año 2019... Sí, un repunte, ¿verdad? Pues unos 118.000 viajeros llegamos a subir en la feria del 19. Eso quiere decir que funciona el servicio de feria. Sí, y eso que este año lo íbamos a modificar. Íbamos a hacer una línea nueva, trayectos más rápidos, más directos. Se había presentado con toda la ilusión del mundo al Consejo de Administración, pero bueno, no pudo ser. Ya para la feria que viene lo vamos a poner en marcha. Bueno, 2022 seguramente será un año magnífico. Tenemos todas muchísimas ganas, con lo cual fenomenal. Van remontando el número de viajeros, pero no de una manera suficiente. Me ha dicho que se ha estancado, ¿no? Sí. Y eso me imagino que le preocupa. Pues sí, me preocupa. Bueno, tengo el pequeño consuelo de que no solo pasa en Córdoba, sino que pasa en todas las ciudades.
Yo creo que hemos cambiado un poco también el modo de movernos, se ha potenciado otros medios de movilidad también, aparte del autobús. La gente todavía no tiene confianza, eso de meterte en ese recinto cerrado del autobús pues no genera confianza, por mucho que haya mascarillas, que se renueven los filtros de aire. Antes estaban en 6 meses, ahora lo hacemos cada 2 meses, incluso con las ventanillas abiertas, creo que son 3-4 veces al minuto que se cambia, o sea, se cambia todo el aire del autobús, entre que se abren y se cierran las puertas cada X metros, o sea, que son recintos absolutamente seguros. Eso hay 1000 estudios ya y hemos intentado comunicarlo a todos nuestros usuarios porque realmente es seguro. Hay mucha gente que en el momento que ve 20 personas en un autobús dice que ahí no se monta. Y realmente pues nosotros vamos cumpliendo la normativa sanitaria que nos dice qué nivel de ocupación tenemos que tener conforme el nivel de alerta que tengamos en la ciudad y siempre totalmente seguro. Y si hay un momento en que da completo, pues se personaliza de esa manera, ¿no? Y se refuerza, ¿no? Yo quiero decir de verdad, y además lo digo, no existen contagios en el autobús, no se sabe de contagio, de focos de contagio en el autobús. Las personas van con mascarilla, tienen el gel a la entrada, la renovación de aire es constante. El interior está totalmente desinfectado de forma diaria y es un transporte absolutamente seguro, cómodo, eficaz y más ahora. Yo creo que las noticias que tenemos que está subiendo la contaminación ambiental, yo creo que es un tema para tomárselo muy muy en serio. Yo soy una convencida, hay mucha gente que dice pues el medio ambiente y tal y no sé qué y jiji jaja. La realidad es que ahora mismo ya somos absolutamente responsables porque tenemos el conocimiento científico de que esto hay que cuidarlo, de que este mundo hay que cuidarlo. Y una parte de ese cuidado es el traslado por medios colectivos, como en el caso de Aucorsa, que medioambientalmente son muchísimo más sostenibles, ¿no? Aparte, bueno, de 1000 razones que hemos trabajado y hemos estudiado muchísimo con el tema del plan de los polígonos. Decía una antigua presidenta de Aucorsa, concretamente Ángeles Luna, que los usuarios de Aucorsa eran ciudadanos ejemplares. Me imagino que lo sostiene, ¿no? Sí. Habría que preguntarle, ¿usted utiliza el autobús? No lo sabemos, pero eran ciudadanos ejemplares. Sí. Nadie Bueno, lo que pasa es que a mi casa no llega el autobús, todavía no llega. Lástima. Pero sí. ¿Qué haría falta para que Aucorsa dejara de ser deficitaria? Me imagino que es la pregunta del millón. Es que yo creo que siempre va a ser deficitaria. A ver, deficitaria entendiendo por déficit que hay parte que subvenciona el ayuntamiento, es que es un servicio público. Es más, tío, igual me lanzo a una piscina, pero yo es que defiendo incluso la gratuidad. Que sé que no, a ver, yo soy una convencida de que el servicio público tiene que ser un servicio que las administraciones... ¿Cuánto le supondría al ayuntamiento la gratuidad de un servicio pues público? 10 millones más, es una barbaridad, o sea, imposible porque la interventora directamente me corta el cuello, o sea, si te lo digo. Eso es así de claro y lo entiendo, porque además yo tampoco... Pero se ha demostrado que la gratuidad funciona. En algunas ciudades ya se ha demostrado, en Europa. ¿Funciona? Y funciona y mucho. ¿Y sube el número de viajeros? Suben viajeros, se reduce quita tráfico. Claro, se reduce el tráfico. Se reduce, exactamente. Y todo lo que se reduce... La contaminación, la accidentabilidad, que a lo mejor la presión. 10 millones no son tanto. Quiero decir, con lo que te ahorras en todo lo demás. Yo lo pienso así. Ahora mismo se está haciendo en determinadas comunidades, en Galicia se está haciendo por tramos de edad, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes hasta tanto pues entran gratuitos, o sea, viajan gratuita. Yo creo que es una forma de quitar coches de nuestra ciudad maravillosa. Señor gerente, yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo también. Yo lo veo. Hace falta que lo vea quien lo tiene que ver. Le iba a preguntar algo que ha salido ya en la entrevista y es que ahora están conectados los autobuses con los polígonos industriales. O sea, si había pocos servicios, incrementamos el servicio y el radio de acción lo incrementamos. Y además ahí sí que es verdad que será absolutamente deficitario porque no hay una masa de público aún, ¿no? Aún. Yo, hablábamos antes de los proyectos que yo tenía a principio de mandato y este era otro de los proyectos. Yo desde el verano del 19, cuando yo me incorporé en agosto, yo me acuerdo que estuve hablando ya con algunas de las asociaciones y le dije, lo vamos a trabajar y lo vamos a poner en marcha. De hecho, hemos tardado por el tema de la pandemia, estábamos ocupados en achicar agua, como decíamos antes, ¿no? Pero yo
creo que es un tema absolutamente necesario. Tenemos la ciudad cubierta por las líneas urbanas, la ciudad, parte de la ciudad, la parte de la periferia de la ciudad por las líneas periurbanas, pero el 30% de los traslados se hacen por motivos laborales. Los mayores núcleos de atracción de esos traslados por motivos laborales son los polígonos, y en Córdoba pues tenemos una serie de polígonos que estaban, algunos de ellos, pues con demanda histórica de necesidad. Otra cosa es que luego poco a poco haya que ir trabajando mucho ese plan especial. ¿Y tienen números ya? Tenemos números buenos en la Torrecilla, regulares en Las Quemadas, y bueno, son los dos núcleos más importantes para mí, básicamente, porque curioso, luego, Las Quemadas tiene mayor número de empresas, sí, mayor número de ciudadanos que viajan allí. Lo hemos trabajado muchísimo, sobre todo trabajadores de allí. Hemos trabajado mucho con Quemasen, con la asociación en el recorrido, en las paradas, en los horarios. Pues es cierto que no podemos tener líneas regulares, lógicamente, porque además eso sí que sería demencial. Eso sería, no podría soportarlo la empresa ahora mismo, ¿no? Ni ahora mismo ni creo que nunca, ¿no? Pero bueno, yo creo que están funcionando conforme a los horarios y poquito a poco seguiremos dando paso en potenciar ese transporte. ¿Qué falta por hacer en Alcorsa en estos 2 años? Ya entendemos que van a ser 2 años ya sin pandemia, sin más sustos, y que vamos a ir creciendo de alguna manera en todos los aspectos en los que no hemos quedado rezagados por culpa de la pandemia, la maldita crisis sanitaria que hemos tenido, maldita crisis económica y social que seguimos sufriendo. Pero las empresas públicas, en el caso de la suya, pues tienen que seguir creciendo. Y tienen que seguir... de hecho estamos creciendo en número de kilómetros, estamos creciendo en sitios a los que vamos, estamos personalizando de alguna manera el transporte, que yo creo que es la forma más moderna de atender a la movilidad en transporte público, ¿no? Al final no es poner por poner, sino poner según necesidades y ir a donde más se nos necesita. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo hay mucha gente que me dice, vecinos, ¿no?, que me dicen, bueno, por fin encuentro un sí, ¿no? Es verdad que hasta hace poco era no, allí no llegamos, imposible, es una ruina total, y entonces quizá lo bueno que ha tenido esta pandemia también es dejarnos horas, o sea, es dejar tiempo de trabajadores que tenemos, ¿vale?, y recursos personales para poder invertirlo también en estos temas. Por ejemplo, llegamos ahora a la zona más allá de Villarrubia, por la zona del Alamillo, que es una demanda histórica. Yo cuando fui presidenta en el año 2011, pues había personas que viven en esa zona de urbanizaciones que querían que se alargara esa línea para... La línea O, ¿no es O? La O1 y la O2. También hemos llegado a la base militar, pero hasta Ovejo, a través de un convenio con el consorcio de transporte. Pues ahora estamos llegando al aeropuerto en varios viajes, queremos subir ahora cuando ya tengamos los 4 microbuses nuevos, que en este año, si Dios quiere, vendrán. Pues atenderemos a las urbanizaciones que están por encima de Alcolea, que también son demandas históricas, la urbanización del Sol y Encinerejo de Córdoba y el Sol. A Las Jaras, por ejemplo, que ya hay un núcleo de población importante, que además se ha nutrido mucho en esta pandemia de personas que están viviendo ya allí. Y bueno, pues poco a poco ir a esa... ¿Todo esto en 2 años? Sí, yo espero en el primer trimestre del año que viene que tendremos los microbuses, porque según qué sitio no podemos ir con el autobús normal, pues atender a todas esas demandas históricas que allá llevamos tiempo, toda la zona de Huerta del Hierro, Maestre Escuela Arriba, prolongación de cursillos, que en su día tuvieron autobuses. Ha dicho que no lo hago, ¿no?, de momento. No, de momento para estos años no. Es imposible. Ahora mismo es imposible porque eso requiere... Bueno, eso requiere... Pues sería una maravilla para la ciudad. Hombre, toda la línea sería además por la avenida de Ollería, que pasan prácticamente todas nuestras líneas, ¿no? Además las líneas de las más potentes que tenemos ahora mismo, con lo cual pues hacer un carril exclusivo para nosotros pues eso sería una maravilla y agilizaría mucho más. Tendremos que esperar. Bueno, sí, tendremos que esperar, pero yo no lo descarto. ¿Y la gratuidad? Me la ha tocado ya y yo creo que en ese momento, porque cuando nos dicen que algo es gratis, se activa algo en nuestro organismo, ¿no? Y yo creo que el telespectador habrá dicho, ¿gratuidad? ¿Cómo? Pero que quede claro que eso es un pensamiento mío que... ¿Pero es utópico o es realizable? Bueno, se está haciendo en algunas ciudades ya europeas. En Europa se está haciendo. Bueno, tendremos que... España creo que no hay ningún caso de ciudad con... No. Bueno, nosotros en Córdoba somos pioneros en muchas cosas.
Y sí, ¿verdad? Bueno, eso es un El alcalde tendrá que estudiarlo el también. alcalde tendremos que hablar con el alcalde. Tendremos que hablar con él. Y la interventora, bueno, la convenceremos. También tendremos que hablar con la interventora. No, pero es muy difícil. Es muy complicado, Hoy por hoy es un poco utópico. No, podemos ir por tramos, podemos trabajar sobre los recursos que ya hay, sobre los títulos que ya hay, pero gratuidad es muy difícil. Le voy a hacer una última pregunta ya para cerrar la entrevista, que se me ha pasado volando, porque la verdad es que es un gustazo tenerte aquí en el programa. Gracias. ¿Hay en Córdoba cultura de coger el autobús? No. ¿O hay que hacerla? Hay poca cultura de coger el autobús. Yo creo que hay cultura de cojo mi coche y me planto en la puerta de la casa de donde yo quiera ir. Aunque sea la judería, ya me la busco como pueda. Si no es a la primera vuelta, a lo mejor a la tercera encuentro aparcamiento, pero yo voy con mi coche y es que es absurdo. Yo por eso, de hecho, en el plan de comunicación que hemos hecho para el tema de los polígonos industriales, dábamos datos muy claros, mensajes muy claros del nivel de siniestros en accidentes laborales, en itinerario, por coche. Más de 800 en Córdoba el año pasado. Parece una tontería, pero a nivel económico una empresa... Luego, las mismas empresas desconocen muchas veces, entiendo yo que es por desconocimiento, las ventajas que tiene hacer un plan de transporte para sus propios trabajadores, las ventajas fiscales y económicas para la propia empresa. Entonces, nos hemos preocupado de un informe jurídico, darle traslado a cada una de las empresas a través de las asociaciones, diciéndole que es importante que los pagos en especies tienen un tratamiento fiscal importante, que prácticamente te va a salir fenomenal ofrecer, digamos, ese pago en especie de un bonobús mensual a tus propios trabajadores. O sea, y eso que yo se lo he dicho ya por carta, estoy esperando a ver cómo avanza este primer trimestre el plan, para ir a machacarle al oído. O sea, me está diciendo usted, ahora que seguramente haya muchos empresarios viéndonos, por lo menos un programa dedicado a la empresa, que la empresa fiscalmente es muy favorable que le faciliten el transporte público a sus trabajadores, ¿no? Totalmente, son pagos en especies que, bueno, porque es que parte de ese sueldo sea a lo mejor un bonobús que son 20 euros o 30 euros. Entonces, eso tiene, digamos, un cómputo fiscal importante. Yo he intentado, a través de un informe jurídico fiscal, pues hacerlo ver, pero entiendo que los departamentos de recursos humanos de las empresas deben conocer perfectamente esas ventajas fiscales y si no, bueno, pues ya se lo cuento yo. Es usted una gran comercial, ¿eh? Sí. No, es que es verdad, es que aparte del estrés que supone, es que hemos aforado las entradas a los polígonos en horas punta y es que hablamos de 13.000 coches a las 3 de la tarde. Que se dice pronto. Señora Tamayo, muchísimas gracias por estar aquí, explicarnos también cómo se desarrolla la actividad en Aucorsa y lo que nos queda. A vosotros, de verdad, muchísimas gracias. Y a ustedes, telespectadores, espero que hayan tomado buena nota de lo que nos ha dicho la gerente de Aucorsa, Ana Tamayo, que pide más viajeros, pero pide porque realmente es un buen servicio, un servicio que nos hace mejores ciudadanos y medioambientalmente más comprometidos con nuestra sociedad. Va a haber mejora en Aucorsa y quién sabe si algún día veremos el autobús gratuito. Muchísimas gracias, les esperamos aquí en este mismo plató la semana que viene para seguir hablando de empresas. Que pasen una muy feliz semana.